bueno, amigos, ahora estamos con Ingenio Constructor y estamos con Antea. ¿Cómo estás? Bien. Oye, pues preséntanos al crew. Bueno, ella es Jenny, Ok. Aldo, Manuel, Tania y Kevin. Ellos son parte de Ingenio Constructor. Y ahora sí la pregunta que nos trajo aquí es, ¿realmente qué es Ingenio Constructor? Mira, pues Ingenio Constructor es una empresa que está interesada en la construcción sustentable para México. Ok. Y ustedes aquí dentro del Politécnico, ¿qué papel ahora sí que es el que fungen aquí? Bueno, aquí en el Instituto Politécnico Nacional lo que estamos haciendo es traer proyectos innovadores en construcción sustentable, como por ejemplo Ecomuros y Sexto Sol. Muy bien, pues bueno, ¿qué les parece si conocemos un poco más de ellos, de los chavos de Ecomuros? Pero danos tus redes sociales en este momento. Bueno, en redes sociales tenemos un Facebook, está como Ingenio Constructor y pues pueden pasar a darle like. Pues vamos con los chavos de Ecomuros. Y bueno, amigos, no cabe duda que los jóvenes están interesados por ayudar al planeta y ahora estamos con los chavos de Ecomuros. Por acá los vamos a ir presentando primero con las damas, ¿te parece? Muy bien. ¿Tu nombre y qué estás estudiando? Mi nombre es Joana Gómez Canales y estoy estudiando actuaría en la UNAM. Ok, ¿y por acá? Yo soy Víctor Amaya y estoy estudiando igual actuaría, pero en el ITAM. Muy bien. Pues bueno, qué bueno que ya se presentaron. Y ahora sí, platíquenos quién va a ser el bueno que nos diga realmente qué es Ecomuros y cómo es que nace este proyecto. Pues, Ecomuros es un proyecto que nace en la preparatoria, estábamos en segundo año de preparatoria y nace simplemente de la curiosidad y de la problemática que teníamos en la escuela, sobre todo de ver tanta basura, tanto PET, tanto unicel, porque pues justamente en la cafetería de nuestra escuela todos se servían unicel, todos compraban PET y entonces todos los botes quedaban súper llenos. Entonces desde ahí dijimos, ¿qué vamos a hacer con tanta basura? Y ya entrando de esto de lleno, realmente Ecomuros, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues Ecomuros... Yo entiendo que son muros, pero ¿qué hace realmente? Ecomuros son muros hechos a base de unicel, PET, envolturas plasticometalizadas, fibra de coco y unicel. ¿Sí? Realmente, ¿por qué ese tipo de materiales son los que se utilizan para esto? Una porque son los materiales que encontramos en todo bote de basura y otra porque son muy resistentes hacia las pruebas que hemos hecho. Utilizamos varios materiales, pero justo no todos funcionaban. Por ejemplo, en vez de fibra de coco, utilizamos también fibra de maíz, o sea, de los pelitos del elote. El elote, exactamente. Ajá, y también utilizamos para, por ejemplo, las envolturas plasticometalizadas, que son las de las papas, las galletas y eso. Nosotros rellenamos las botellas con esas envolturas y también tratamos de rellenar las botellas con caucho, porque también sabemos que las llantas pues son un alto contaminante y bueno, utilizamos caucho pero no nos funcionó, una porque pesaba muchísimo y otra porque la flamabilidad subía. ¿Qué parte van del muro y cuánto peso aguantan? Ok, bueno, pues las botellas van dentro de nuestra mezcla de unicel con la fibra de coco, van puestas como en un molde, las botellas en el centro y el unicel va en la parte externa como recubrimiento. Una vez que se seca queda tu muro, de acuerdo a las medidas que tú necesites o especificaciones que quieras hacer. Y bueno, este muro aguanta aproximadamente hasta 4 pisos de altura. Y bueno, técnico pues es 1.92 kilogramos por centímetro cuadrado. Son como los ladrillos que van dentro de nuestro cemento o yeso. Y pues estos muros también sirven como muro de separación, que es como las tablarroca que ahorita existen y están muy de moda. Ajá. También se pueden ocupar los ecomuros y como muro de carga, que es por ejemplo en pisos o en techos. Oye, pues muy interesante lo que están haciendo ustedes, pero ¿qué les parece si ahorita me presentan a alguien que los está asesorando en esto de Ecomuros? Pero mientras vamos con mi querido Chavarroc, ¿qué nos tienes por allá, mi querido Chavita? Qué alegría, mi Chox, como dicen los clichés, ¿no? Renovarse o morir o sufrir o vaya usted a saber. Pero la verdad es que todo el tiempo nos estamos renovando, aunque no querramos, ¿no? La piel, las células, todo siempre están creciendo y en constante renovación. Y el rock no deja de ser excepción. Pues base,
de su existencia, es estos cambios que siempre han dado, ¿no? A mí me late mucho que también va vinculado al arte, a de pronto hay grupos que han hecho cosas interesantes y que nos han marcado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a los Estrambóticos, sus crónicas muy urbanas, pero también relacionadas como con el arte, ¿no? Esto, gracias a que Pino está muy metido en lo que es parte del arte objeto, pero también hacer pinturas, hacer cosas diferentes, ¿no? De hecho, también me late, por ejemplo, lo que llegó a ser Botellita de Jerez, muy de la mano, por supuesto, de los tres músicos, pero en este caso, lo que es el Art Nacó, ¿no? Con el maestro Sergio Arau, que sí marcó ahí como que un nuevo camino, ¿no? Un nuevo derrotero, ¿no? De pronto hablar de que el guacarrock, ¿no? Y que de pronto si revuelves en tu taco aguacate, ¿no? Con un disco de blues, le metes a Chuck Berry, a Maldita, y bueno, eso es también parte de estar construyendo cosas sobre lo que pensamos que ya no tenía nada que hacer, ¿no? Yo creo que el rock tiene todavía muchas posibilidades de seguir creciendo y expandiéndose, si se le quiere seguir llamando rock o como le quieran llamar, ¿no? Yo creo que los grupos nuevos, pues sí han tenido una gran influencia de las otras bandas, ¿no? Por eso es importante seguir escuchando el trabajo como Apolo, por ejemplo, que yo lo veo con un pie en los años 70 y de pronto en esto, ¿no? Recordemos que su más reciente disco, pues lo está produciendo un Mars Volta, ¿no? El Omar Rodríguez, y los hace sonar con esta onda ahí medio psicodélica y toda esta onda. También, por ejemplo, Like Jesus, ¿no? Que también es una nueva propuesta, joven y que con unos sonidos que pues nada le tienen que pedir a grupos extranjeros, ¿no? Creo que tenemos unas muy buenas propuestas nacionales, creo que hay grandes bandas como lo es Centauros, como es, bueno, infinidad, muchos de los jóvenes pues ya saben, ya recurren a ellos, nada más que a estos jóvenes grupos pues les falta dar mejores campanazos para que de pronto ya los tengamos en un mejor nivel, ¿no? Entonces, qué bueno que se sigan renovando, qué bueno que nuestra música sigue creciendo, ¿no? Ahora vamos a ver esta entrevista que seguramente les va a interesar y ahorita nos vemos nuevamente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues estamos aquí con Manuel Loco de La Voz, de La Tremenda Corte, y me da gusto porque va terminando el primer tiempo y te veo a ti como si hubieras dado un concierto de 5 horas, brother. Claro, pues sí, así contentísimos corriendo aquí en la cancha y pues dándole duro no nada más a la tocada, también nos gusta el fútbol, el básquet, así, los deportes, porque es como una manera de menos violencia, ¿no? Menos ocio, entonces. Y bueno, viene La Tremenda este año, ¿no? Sí, pues todavía tenemos tremendamente indestructibles con la Royal Club, ferias, ¿no? ¿Pero qué es eso con la Royal Club? Es un evento que estamos compartiendo canciones que nos gustan a los dos, canciones tanto de ellos como nosotros que vamos a intercambiar. Él va a cantar con La Tremenda, yo con la Royal, vamos a componer un par de canciones nuevas y creo que eso es lo interesante, poder hacer pues sinergia con otros músicos, ¿no? Llevan 23 años, nosotros también 23 años y pues qué mejor manera de celebrarlo, nunca habíamos compuesto juntos, ¿no? Entonces es interesante. Pues bien, pues me da mucho gusto, Manuel Loco, nos despedimos. Muchas y pues gracias, chaval. ya que te vean acá de cuerpo presente. Ya, pues espero vamos a seguir a dar lo mejor y a remontar en el marcador, claro. Felicidades, seguimos aquí en @21 Cardenes. Pues bueno, amigos, ya saben que me pueden localizar en mis redes sociales, en el Twitter como Chava-Rock y en todas las demás como Chavarrock Oficial. Y yo contesto siempre, y cuando no puedes porque estoy aquí con ustedes trabajando de otra forma. Y pues nos estamos viendo, Chocs, y bueno, síguenos ilustrando, síguenos compartiendo todo lo que está sucediendo allá, por favor. Mi querido Chavita, muy interesante esto de renovarse o morir, y es que conozco muchas bandas que no voy a decir nombres, pero que realmente no se han renovado y ya están ahora sí que caducando, ya están enterrando solitas. Pero en fin, ahora sí ya, ¿a quién me querían presentar? Tengo a mi lado derecho a un profesor, pero ¿quién es? Es el profesor biólogo Julián José Nader García, es profesor del Centro Universitario México y es nuestro asesor de nuestro proyecto de Ecomuros, pero no solo lleva a cabo nuestro proyecto, lleva muchísimos. Mi querido profesor Julián, ¿cómo están? Ante todo, muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente, a ver, platícanos, ¿cuál es su participación aquí en Ecomuros? Bueno, en Ecomuros, como en otros proyectos, mi intención es que los muchachos aprendan a investigar, que sepan llevar a cabo un proceso de investigación a través del método científico. Sí. Oiga, aquí en Ecomuros nos decían que, bueno, se están creando precisamente bloques donde ocupan un material principal, que es el PET.
pero el PET es uno de los materiales que día con día la gente tira y desecha como si fuera cualquier cosa. Bueno, se tiran tantos como 9 millones de toneladas al año, lo que significa llenar el Estadio Azteca 2 veces cada 2 días. Uy, o sea que una problemática bastante fuerte de este, pues, y que es un alto contaminante este del PET. Así es, altamente contaminante porque difícilmente se puede desbaratar, ¿no? Claro. Profesor, pues muchísimas gracias. Y ahora sí, para despedir el programa, redes sociales para que ustedes puedan estar, o la gente pueda estar en contacto con ustedes. Bueno, Twitter, _ soy Vic, Instagram es soy Vic, tal cual, y Facebook Víctor Amaya. Muy bien, ¿y por acá? Facebook, Joana Gómez Canales. Twitter es Joana Gómez y... No, Joana Gómez _ e Instagram Joana Gómez. Muy bien. Profesor, pues enhorabuena, chavos, enhorabuena. Y qué bueno que estén haciendo cosas en beneficio del medio ambiente. Ojalá y este proyecto no también se quede aquí, sino también la demás gente lo eche a andar. Y bueno, ahora sí vamos con este musical y no se les olvide escribirnos a través de las redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla de Capital 21 y de las personales. Y bueno, nos despedimos con su musical. ¡Vámonos! Llena de magia y letras Now